Por su larga duración, esta serie ha sido dividida en varias temporadas. Radio Centro presenta en homenaje del Bicentenario de la Independencia Mexicana. La segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Un fascinante recorrido por la vida del hombre a quien llamaron el Zorro. Gracias por estarnos escuchando. Era el 27 de octubre de 1810. Seis semanas habían transcurrido apenas después del grito de Dolores. Y una inmensa columna que podía verse a la distancia causaba asombro. Divididos en escuadrones de 1000 hombres cada uno, aquella inmensa mancha nunca antes contemplada dejaba atónitos y azorados a todos quienes podían ver aquello. Ya había 90 espectaculares manchas humanas. Se trataba de 90,000 hombres. Aquella marea humana empezó a dar de qué hablar. Se decía que 90,000 hombres seguían a Hidalgo y que éste había tomado el rumbo de la capital del país, la Ciudad de México. La columna avanzaba penosamente en medio de los campos llenos de fango, ya que había llovido copiosamente durante aquellas semanas. No había alimento suficiente capaz de dar alivio al hambre de tantísima gente. Allende pidió a Hidalgo que no permitiera que más se sumaran a la columna. Pero Hidalgo le respondió que sus brazos estaban abiertos y que mientras más sería mejor. El desacuerdo entre los dos líderes era evidente, pero Miguel Hidalgo era el generalísimo, la máxima autoridad. La marcha continuó rumbo a Ixtlahuaca y cada vez más contingentes, harto numerosos, se sumaban y la columna llegó a medir 30 kilómetros en movimiento. Para el día 28 de octubre, a Allende le daba trabajo formar los escuadrones de 1000 hombres, porque ya eran 140 escuadrones, 140,000 hombres. Y de todas partes seguía llegando gente, más y más y más.
Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 7 de la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador. Miguel Hidalgo y Costilla. Productor ejecutivo y productor general José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica Jorge Alonso. También en la operación técnica César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la selección y supervisión de los temas generales de la música. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, creador de la redacción y el libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. El 28 de octubre de 1810 había sido un día lluvioso en la capital de Nueva España. Lentamente iban y venían los carromatos, los calecines, los grandes carruajes. Las damas de sociedad iban en sus castañas y venían. Había un inmenso tropel de viandantes y una enorme multitud de soldados que llegaban de todas partes. La capital del virreinato era acechada. Las campanas de la ciudad repicaban a rebato. Había una alarma general. El rugido del rayo y la oscuridad de las nubes hacía más tenebroso el momento.
El señor virrey don Francisco Javier Venegas y Saavedra, marqués de la Reunión, había ordenado que el ejército real fuera en auxilio de la capital, ya que una masa de desalmados y de renegados se acercaba en desafío y acechaba. En el amplio salón de cabildos del palacio, el virrey y una docena de militares escuchaba la situación desesperada. Don José Joaquín Chávez de la Hidalga y Güemes presentaba a su excelencia la situación. Y tal como os digo, excelencia, los regimientos de la caballería real se encuentran por lo menos a 7 jornadas de distancia. Sería imposible que los regimientos que comandan los brigadieres Flón y Calleja estuvieran aquí a tiempo. Al menos llegarían quizá el día 8 o 9 de noviembre, una fecha demasiado tarde para defender la ciudad. Aún así, los regimientos reales que están entrando a la ciudad, procedentes de Pachuca de Soto y de Tulancingo, de Puebla y de Perote, harían la defensa, su excelencia. Esto es desesperante. ¿Cómo me dice usted que la ciudad está indefensa? Y que un ejército de más de 20.000 hombres que podemos oponer a esa chusma de salvajes no llegará a tiempo. ¿Cómo me dice usted eso? Yo soy el responsable ante el rey. ¿Cómo es que no se pudo prever? ¡Prever, señor ministro! ¡Prever! Entiendo el desagrado y el disgusto de su excelencia, pero os ruego la comprensión de los motivos que nos llevaron a esta trágica situación, su excelencia. Nadie hubiera previsto que ese tal cura Hidalgo pudiera reunir más de 1.000 o 2.000 hombres. ¿Quién se iba a imaginar que a estas alturas le acompañen 150.000 salvajes y algunas tropas traidoras de su majestad? ¿Quién iba a imaginar algo así, su excelencia? Bien, entonces, atengámonos a nuestras fuerzas. ¿De cuántos destacamentos y regimientos podemos contar para oponer a ese tal Hidalgo? ¿Cuál es la tropa, en suma, con la que contamos? Dígamelo ya. ¿Y quién estará al frente de la tropa? Puesto que mis mejores comandantes, como Flón y Calleja, están en Querétaro, con el grueso del ejército de su majestad. Temo mucho disgustaros, señor virrey, pero ¿cuándo más? Contamos con unos 2.000 hombres, unos 800 de caballería y una infantería que no rebasa los 1.000 o quizá 1.200. Excelencia. ¡Qué tragedia!
tragedia! ¡Qué cretinez, señor ministro! ¡Qué desgracia! ¿Quiere usted decirme entonces que la ciudad está inerme ante una turba de salvajes? Técnicamente sí, señor virrey. Me temo que sí. Y mientras que la Ciudad de México vivía días terribles, en la villa de Ixtlahuaca, Hidalgo contaba ya 180,000 hombres. Pero él sabía que el ejército de Calleja y de Flón marchaban a marchas forzadas a la Ciudad de México. Había que actuar de inmediato. En Ixtlahuaca la población echa al vuelo las campanas. Entre 150,000 y 180,000 hombres siguen al ejército insurgente. Hidalgo ordena que de inmediato se reúnan todos los generales, capitanes, mariscales de campo. El ataque a la Ciudad de México es inminente y urgente. Es don Ignacio López Rayón quien da el anuncio a todos los miembros de la cúpula del ejército. Hidalgo convoca a una junta general en 3 horas. La columna del ejército insurgente ya tiene 40 kilómetros de largo. Nunca antes en la historia de México se había visto algo así. Una multitud así. La masa que le sigue, en su mayoría, es de gente sencilla, campesinos, ignorantes y sucios, que lo ven como un santo o un iluminado. También le siguen algunos trabajadores urbanos sumidos en la opresión, en la miseria, en la falta de organización. Entre las filas, sin duda, también se revuelven entre los campesinos honestos, algunos ladrones y bandoleros. Pero aún así, las fuerzas militares, los militares desertores o disidentes de la causa del rey, que apoyan la nueva causa de la independencia, son más de 3,000, grandes y pequeños regimientos de caballería e infantería, y existe una buena masa de gente de clase media y de otras castas. En Ixtlahuaca hay más de 180,000 almas, unas que ya llegaron, otras que se están reuniendo, y nuevos contingentes vienen de todas partes. El ejército real ya está reunido frente a la Plaza Mayor en la Ciudad de México.
el virrey sale al balcón a arengar a la tropa. El señor virrey Venegas hace llamar al teniente coronel Torcuato Trujillo, quien será el comandante de la Fuerza Real en defensa de la Ciudad de México. Le da nombramiento de comandante general del regimiento provincial de 3 villas, que estaba compuesto por unos 800 hombres. También le entrega la fuerza de los regimientos de caballería, entre los que se encontraba un hombre destacado, Agustín de Iturbide. El ejército real, así conformado, con apenas cerca de 2,000 hombres, se retira de la capital por el camino de Madereros para subir al pueblo de Santa Fe y Coajimalpa, con la intención de llegar a Toluca cuanto antes y librar la batalla ahí. Sin embargo, la ciudad entera, desesperada, espera el auxilio de las tropas de Flón y de Calleja. Más de 14,000 hombres que deben de estar por llegar de un momento a otro. Aún así, la inquietud es tan grande y la zozobra tan atroz que la gente muere de pánico. Y en el mercado las cosas empiezan a encarecerse. El pan y las tortillas quintuplican su valor. Y la carne se vende hasta 10 veces más cara. La carestía es terrible y el miedo hace zozobrar a la gente. Pero no todos tienen miedo. Algunos entre los criollos esperan con júbilo la llegada de Hidalgo como un libertador. Y entre ellos están la Güera Rodríguez, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, entre muchos otros, cientos y cientos que ven esa revolución como una esperanza de libertad. Pero mientras tanto, en el campamento insurgente, en la villa de Ixtlahuaca, Hidalgo recibe malas noticias. Y es don Ignacio López Rayón quien toca a su puerta cuando pretendía descansar al menos unos minutos. Don Miguel, llegó información urgente. Debe usted saber. Permítame al menos prender un quinqué. Señor Rayón, permítame. Unos minutos después, la puerta se abrió. Hidalgo estaba descansando y pretendía dormir en aquella noche azarosa.
¿Qué sucede, don Ignacio? Nuestros espías nos informan que la columna de Flon y del comandante Calleja ha salido ya de Querétaro y que van a la Ciudad de México. Hizo usted bien en despertarme. Por favor, llame al capitán Allende. Salimos ahora mismo. Padre Hidalgo, tengo que darle además otra terrible noticia. ¡Hable! ¡Hable ya! Ignacio. ¡Ande, señor Rayón! ¡Hable ya! Padre Hidalgo, las autoridades españolas han hecho algo atroz en Dolores. Han confiscado todos sus bienes. Han aprehendido a su familia. Les han llevado a la cárcel. Infelices. Se ensañan con mujeres. Se ha dado orden de que sus sobrinos, los hijos de su finado hermano Miguel y su señora esposa, vayan a la cárcel. Inclusive se dice que han sido vejados y torturados. La señora doña Gertrudis, su cuñada, se dice que fue golpeada. Como lo siento, don Miguel. Todas las propiedades de su familia han sido confiscadas. Y todos los miembros de su familia correrán la misma suerte, se dice, con la intención de que usted abandone esta causa, don Miguel. Lamento el dolor de mi familia. Pero jamás, don Ignacio López Rayón, jamás abandonaré esta causa y sería capaz de morir por ella. Era el amanecer del 29 de septiembre de 1810. Todo el ejército insurgente estaba en movimiento hacia Toluca, enterado de que el ejército del rey les esperaba para una batalla. El teniente general Torcuato Trujillo esperaba y mandó una avanzada de vigías. Una veintena de soldados entrenados en el arte del espionaje subieron a una colina. El camino entre Ixtlahuaca y Toluca era plano, apenas algunas lomas y colinas. Y a la distancia, como una mancha de aceite, se podía ver aquel inmenso ejército en movimiento. Aterrorizados, los vigías fueron a Toluca a dar la noticia a Trujillo. A gran velocidad los vigías llegaron ante su comandante en jefe y le dijeron: lo que vimos es inimaginable, es increíble. Eran como
como 200,000 hombres en movimiento. A la distancia, era como si la tierra entera se moviera. Es algo impensable, imparable. Pero dígame usted, capitán, ¿se trata de soldados o es una chusma de vagos, de desarrapados, de harapientos? Al frente pudimos ver una columna militar bien equipada y bien formada que arrastra cañones, parque, pertrechos de guerra, perfectamente uniformados, con oficiales de alta graduación. Deben ser los traidores, ese tal Allende y otros que marchan con ellos. Por lo menos son 3 o 4,000 soldados de línea los que vienen al frente. Nada podemos hacer para detener esa marea humana. Nada podemos hacer, señor comandante. Enseguida, ordenen. Nos retiramos de Toluca. Marchamos nuevamente a la Ciudad de México. Trataremos de parapetarnos en la sierra. Ahí quizá podamos hacerles algún daño. Que se informe al señor virrey de inmediato. Si Flón y Calleja no llegan a tiempo, estamos perdidos, señores. Estamos perdidos. La Ciudad de México será arrasada sin remedio. La noticia alarmante llegaba a la Ciudad de México. El virrey inclusive pensó huir hacia Perote, ya que temía por su vida. La única esperanza es que Calleja y Flón llegaran a tiempo. Trémulo de espanto, el señor virrey se retiró a sus habitaciones. Mientras que en las calles el pánico se apoderaba de la gente, pero especialmente de los españoles, ya que los criollos pensaban que la llegada de Hidalgo sería una liberación de la opresión y del yugo. Y no tenían ningún temor, más bien esperaban de inmediato sumarse a la causa de la revolución. Y algunos criollos lo empezaron a hacer saliendo de la ciudad, buscando a Hidalgo como su salvador. Y mientras tanto, cerca de Toluca, aquella marea humana continuaba su avance. Los campos estaban enlodados. Había agua por todas partes. La marcha era lenta, difícil, tortuosa. Y en la ciudad de Toluca, los habitantes llenos de entusiasmo, en cantidad de miles, salieron para avisar a los insurgentes que la ciudad estaba libre y que podían entrar en ella, porque los españoles se habían marchado y el ejército del rey acobardado había huido de sus posiciones. Allende fue el primero que se enteró. Hidalgo y su secretario particular, don Ignacio López Rayón, venían en una carroza donde firmaba documentos Miguel Hidalgo y con otros oficiales tomaba decisiones de importancia. Allende en su caballo blanco se adelantó y el gran carruaje se detuvo. ¡Don Miguel! ¡Don Miguel! Los realistas abandonaron Toluca.
Yo sugiero que sigamos a la Ciudad de México sin entrar a Toluca para no perder tiempo. La Ciudad de México está en nuestras manos. Al menos que los realistas intenten una defensa en las serranías. Yo soy el generalísimo, capitán Allende, pero usted es el capitán general y la persona de mayor experiencia. De manera que, atendiendo su sugerencia, seguiremos hasta la capital. Dé usted la orden. Nada nos detendrá esta vez. La Ciudad de México se rendirá irremisiblemente. Capitán Allende. Pero, señor, yo quisiera que usted me permitiera avanzar con una columna de 3,000 infantes, bien armados y equipados del ejército de línea, y unos 14,000 hombres de a caballo que nos acompañan y que forman ejército de línea, y también diferentes grupos de las haciendas y la peonada. Yo creo que con esos 3,000 infantes y 14,000 de a caballo podemos vencer toda resistencia, ya que me avisan que ellos no son más de 2,000. No quisiera llevar a la masa, a la marea humana de miles y miles de indígenas y de campesinos. Permita usted que esta batalla sea librada solamente por profesionales. Capitán Allende, si hiciéramos tal cosa, desmoralizaríamos al pueblo. No puedo permitirlo. Avanzaremos todos. Entiendo que solamente tenemos 70,000 hombres dispuestos para combatir. Lléveselos usted también. Y llévese a los otros 14,000 y a los 3,000 soldados. Dejaremos aquí a los niños, a los viejos, a las mujeres y a los que estén muy cansados. Pero, capitán, no podemos decepcionar al pueblo. Abandonaré ya esta carroza y subiré a mi caballo. Yo iré con usted al frente. Y que la providencia nos proteja, capitán. Mañana seguramente será la batalla. ¡Adelante, señores! Gracias. Por haber estado con nosotros en el 7º capítulo de la 2ª temporada de Un hombre con ansia de libertad, la vida del libertador, Miguel Hidalgo y Costilla. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por habernos escuchado. Y yo te espero aquí mañana, porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Gracias nuevamente y hasta mañana.